Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera sesión del curso de Aula del Futuro. Disculpad un poquito el retraso, es que estamos teniendo algún problemilla en Teams con los asistentes, que algunos entran directamente a moderadores. Entonces, bueno, este es el motivo del retraso. Os quería comentar también que en este curso estáis en dos perfiles de asistentes, ¿vale? Los que estáis accediendo desde la formación de Moodle y los que estáis haciendo el curso en la plataforma del centro regional, ¿vale? Estas sesiones son comunes para todos, entonces nos vamos a centrar en ver en qué consiste cada uno de los kits, ¿vale? Para esta sesión teníamos previsto comenzar con el kit 1, pero por circunstancias personales del ponente y el tutor de los cursos que iba a estar con nosotros, pues hemos tenido que cambiar y vamos a empezar con el kit 2, ¿vale? Esto para los que estáis en Moodle no afecta nada porque el plazo de entrega de tareas y demás es el mismo, pero vamos a comenzar con el 2, ¿vale? Entonces tendréis que comenzar también con las tareas del kit 2. Os vamos a pasar también por el chat el formulario de asistencia para que lo complementéis antes de que finalice la sesión. Y bueno, en apartados técnicos, por mi parte nada más. Voy a pasar a presentaros a los ponentes del curso que van a estar con nosotros en las diferentes sesiones. Ellos son los tutores también de los cursos de Moodle, ¿vale? Y bueno, pues comenzamos con Lucía Álvarez. Hola Lucía, buenas tardes. Hola. Pues nada, cuéntanos sobre ti un poquito. Vale, muy bien. Pues antes de nada, muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer acompañaros en este viaje hacia el aula del futuro, tanto en nuestras sesiones como en el equipo 3 del curso en Moodle. Y bueno, yo me voy a presentar. Yo soy asesora TIC del CPR de Oviedo, pero soy profesora de enseñanza secundaria, de dibujo. Y bueno, estuve en el área de tecnologías educativas de la Consejería de Asturias y ahí en el 2018, que lo tengo ahí marcado, fue cuando, gracias a un viaje, pues conocí el aula del futuro del INTEF y la verdad es que me maravilló tanto la filosofía como lo que es el espacio, la pedagogía que hay detrás. Y bueno, y a partir de ahí en Asturias pues nos implicamos para tener nuestras propias aulas del futuro, que aquí en Asturias se llaman aulas dinámicas, le cambiamos un poquito el nombre. Y nada, como última cosa, pues que se ha firmado un convenio como con el Ministerio de Educación, donde esperamos tener un aula del futuro pues similar a la que tiene el INTEF. Y nada, solamente un saludo y nada más. Pues muchas gracias, Lucía, bienvenida. Gracias. También estaremos con Lucía en la sesión del kit 4. Y ahora os voy a presentar a Nieves García, también asturiana, y Nieves nos va a acompañar también en la sesión del kit 5. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, pues suscribo las palabras de mi compañera Lucía. Daros las gracias por contar conmigo en esta tutorización de este curso y en la realización del mismo. Espero que os encante, que os animéis a trabajar en esta línea. Yo soy asturiana en un colegio público de educación infantil y primaria. Actualmente soy jefa de estudios, pero soy también embajadora y proentusiasta de las aulas dinámicas y de las aulas del futuro. Como dice Lucía, en el 2018 arrancamos esta aventura en Asturias con las aulas dinámicas a raíz del aula del INTEF y bueno, yo me lancé como una loca a montar un aula en mi centro, ¿no? Es una aula dinámica y bueno, seguimos trabajando en ella con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo y siempre intentando difundir y enseñarla y enseñar lo que hacemos y cómo lo hacemos y bueno, abriendo las puertas hacia esta nueva forma de trabajo que además del espacio importa mucho la pedagogía y sobre todo la metodología. Entonces, nada, encantada de estar aquí. Tutorizo el grupo 5 y estoy encantada de participar. Haré con vosotros la sesión de evaluación y bueno, colaborando con todos en lo que
en lo que podamos hacer. Venga, un abrazo. Muchas gracias, Nieves. Bienvenida. Gracias. Bueno, y ahora os presento a Arrate Ugalde, que ella va a estar también con nosotros en la sesión del Kit 3. Buenas tardes, Arrate. Buenas tardes, Lucía, y buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo voy a ser la tutora del grupo 2. Estoy muy contenta de estar aquí. Llegué al aula del futuro mediante los proyectos eTwinning. De ellos me llevaron a conocer hace ya mucho tiempo, porque fue al principio el aula que se había montado en Bruselas. Tuve la oportunidad de hacer ahí un curso. Me gustó. Y como dinamizadora TIC de mi centro, hace 6 años empezamos a poner el kit en marcha, un poco a aplicarlo, que es lo que vais a empezar vosotros y vuestras a hacer ahora. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra hasta que conseguimos crear ese espacio en el centro. Pero sí quiero resaltar, como ha dicho Nieves, que lo más importante, aunque el espacio es importante, es el cambio metodológico que supone trabajar con el planteamiento del aula del futuro. Espero poder ayudaros desde mi experiencia y que sirva para que vuestros proyectos también lleguen a buen puerto. Muchísimas gracias, Arrate. Bienvenida. Bueno, y os quería comentar también lo que os decía antes. Hoy iba a estar con nosotros Francisco Gómez, que es el otro tutor del curso del grupo 1 y el que nos hablará del kit 1, que como os decía no puede estar hoy con nosotros. Y antes de presentaros a la siguiente ponente, recordaros que tenéis el chat para hacer las preguntas que os surjan, ¿vale? Dejaremos un rato al final de la sesión para ir contestando, bueno, para ir leyendo algunas de las preguntas que nos pueda contestar Mari Carmen, y las que podamos nosotros también os las iremos contestando. Y bueno, y ahora sí que os presento a Mari Carmen Montoya, que es la encargada de hablarnos del kit 2. Buenas tardes, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada me uno al agradecimiento de mis compañeras por darme la oportunidad de acompañaros en esta aventura del aula del futuro en Castilla-La Mancha. Contaros sobre mí, vamos a ver, yo soy maestra de inglés y aunque en la actualidad estoy trabajando como técnico educativo en la Consejería de Educación de la región de Murcia. Comencé en Aula del Futuro, pues también un poquito como Arrate, a través de eTwinning, en el 2017-18, que además tuve la oportunidad de ir a Bruselas y realizar ahí una formación. Y ya pues me convenció todo, no solo lo que vi, no solo la tecnología, sino el cambio metodológico. Es algo real, es algo que hablaremos bastante. Y bueno, después estuve en el 19-20, en el curso 19-20 estuve en Madrid como responsable del Aula del Futuro en el INTER. Después ya regresé a casa, regresé a Murcia y bueno, en la actualidad pues estoy aquí con programas educativos. Una de las cosas que llevo es Aula del Futuro en la región, que estamos también dando nuestros primeros pasitos. Y nada, y hoy os voy a enseñar o os voy a guiar con el diseño del Aula del Futuro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues os voy a hacer una pequeña introducción para que vayamos viendo. Vamos a ver, voy a intentar ser práctica porque quizás estos primeros módulos, los primeros pueden ser algo tediosos, sin embargo son necesarios. Es algo que he descubierto con el paso del tiempo. Creo que a todos los docentes nos sucede lo mismo y cuando nos hacen pensar, reflexionar, nos cuesta, nos gusta más la acción. Entonces, lo primero, para poder sacar todo el jugo y exprimir lo que es el modelo Aula del Futuro, pues vamos a ver qué oportunidades, qué es esto de Aula del Futuro. Después, el siguiente aspecto que veremos son las zonas del aula del futuro. Y vamos a ver qué implica diseñar un aula del futuro, ver que creo que se van a cambiar conceptos porque vamos a ver sobre todo que es algo dinámico, que es algo flexible, qué herramientas se pueden utilizar, qué tareas podemos hacer. Y vamos a ver ejemplos de aula del futuro. Entre uno de los ejemplos que aparece es el aula que montó Nieves, y de los que os voy a mostrar que no se necesita mucho para empezar y que si miráis alrededor de vuestro centro seguro que tenéis el mobiliario y tenéis la tecnología disponible. Luego os daré pequeñas herramientas para ir diseñando el aula del futuro y poneros manos a la obra, y ya finalmente pues os he dejado una serie de documentación para que podáis leer, inspiraros y coger ideas para el diseño. Bueno, vamos a ver.
¿Qué es el modelo aula del futuro? Lo primero, destacar que no existe un modelo único. Todo el aula del futuro, os hemos mencionado, Arrate ha estado en la de Bruselas, yo también, viene del proyecto Future Classroom Lab, que se empezó a desarrollar y tiene su origen en Bruselas, un convenio, un acuerdo con los distintos ministerios de educación de Europa. Ellos hicieron una propuesta de un kit de herramientas, es decir, que vendrían a ser los pasos a seguir para iniciarnos en el aula del futuro. Sin embargo, no existe un único modelo. Realmente lo que se propone como modelo, lo que el kit llama el kit 2, diseñar el aula del futuro, es una herramienta de autoevaluación. Y es algo que tenemos que tener muy, muy presente, que no existe un modelo único, que es flexible, que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. ¿Y por qué? Pues porque siempre hay que tener en cuenta que los contextos en los que nos movemos son muy diferentes. Cada centro tiene unas características y eso siempre hay que tenerlo presente en nuestro día a día. El aula del futuro nos propone que evaluemos el modelo aula del futuro, que realicemos una evaluación. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Pues hay muchas. 3 que se nos proponen dentro del kit. 3 que vienen a ser 2 porque una está relacionada y ahora os explicaré. Tenemos la primera que sería el modelo de aula del futuro, de las 5 dimensiones. Y esta nos propone reflexionar y conocer pues, el papel del alumno, el docente, evaluación, la capacidad de innovar y los recursos. Esta es una de las herramientas que podemos utilizar para establecer el modelo aula del futuro como punto de partida. Otra de las tareas, otra de las herramientas es la que propone Mentec, que le llaman TechSat, que nos permite evaluar las 4 dimensiones de la competencia pedagógica digital y además está subdividida en 15 subcompetencias para tener una visión más global. Y por último tenemos la guía de referencia. La guía de referencia es un documento que se genera y que nos lleva a la reflexión, al debate. Vamos a ver, nos propone que se piense y que se considere que la evolución no es hacer más de lo mismo. Es decir, con un ejemplo práctico, creo que bastante radical. Evolucionar no es utilizar las tablets para ver el libro en PDF. O sea, eso no es introducir la digitalización en un centro. Porque, ¿qué pasa? Tenemos el dispositivo digital, sí, es cierto, pero estamos haciendo lo mismo. La página 23, ejercicios 3 y 4, eso no es. Si esas tablets, esos dispositivos móviles los utilizamos para hacer cosas de calidad que impliquen un cambio metodológico, sí estaremos evolucionando. Es así como entiende la guía de referencia la evolución. La guía de referencia, además, establece 5 niveles. 5 niveles que son los que se supone que habría que conseguir en el nivel 5, ¿no? Dotar de autonomía, donde se redefine el aprendizaje. Aquí es importante una cosa, que cuando hagamos y establezcamos el modelo, no nos dé miedo a decir, estamos en el nivel 1, tenemos que cambiar, evidentemente. Si estamos aquí es porque tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, tenemos que hacer cosas diferentes. Y estar en el 1 no implica decir, quiero llegar al 5, no. Del 1 pasaremos al 2, porque es un proceso a largo plazo. Entonces, oye, que hemos conseguido llegar al número 2, pues ahora para el curso que viene, para un periodo determinado, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir consolidando el cambio que hemos iniciado. Porque ya os digo, lo que hemos dicho antes, el aula del futuro es que no es solo tecnología, porque está muy bonito, todo el mundo lo asociamos a wow, esos espacios que nos enseñan, que hemos visto en las redes, de qué bonitos, espacios amplios, diáfanos, con sus zonas bien señalizadas. Sí, pero lo que os he dicho, utilizar luego los dispositivos móviles para lo mismo, no es. Entonces, eso es esencial, ¿de acuerdo? Estos primeros pasos que nos pueden decir, es que quiero acción. La acción va a llegar, pero primero vamos a saber desde dónde partimos. Y vamos a establecer el modelo, vamos a ver dónde está nuestro centro, dónde están nuestros alumnos.
En el kit 2 nos centramos en eso. Antes en el kit 1 pues tendréis que establecer, identificar tendencias y hacer una serie de cosas que son esenciales e implicar a la comunidad educativa. Entonces, ya os digo, no os dé miedo a ser sinceros y a reconocer el punto real, porque solo así, si reconocemos dónde estamos, vamos a poder evolucionar. Yo es algo que, sinceramente, siempre me lo he planteado, es, oye, que estoy mal, que sí, que necesito un cambio, vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Porque, claro, todos queremos lo mismo. Queremos, wow, el espacio bonito, queremos un aula grande en el centro. ¿Y por qué tiene que ser un único aula? Pregunto. El aula del futuro no es un único aula, ¿de acuerdo? Las zonas del aula del futuro hay que considerarlas como espacios flexibles que pueden estar en distintos lugares del centro. A lo mejor por la disposición, por cómo está construido el centro, no podemos disponer de una zona amplia. Y ahora, con la situación actual, donde se han tenido que reutilizar los espacios, es mucho más complicado disponer de esos espacios extra que había en los centros. Pero a lo mejor en el centro disponemos de un rinconcito que tiene cierta buena iluminación y que está bastante en silencio. Y que a lo mejor simplemente con pintarlo de verde para tener un croma, podemos tener ahí una zona de presentar o de crear. Porque reúne condiciones, un pasillo que esté un poco abandonado, ¿por qué no? El aula del futuro puede ser todo el centro, ¿de acuerdo? Tened eso claro, ese concepto. Además, las zonas del aula del futuro deben potenciar y fomentar la participación del alumnado. El aula del futuro implica una participación activa. El alumno no es un consumidor pasivo. Con aula del futuro es todo lo contrario. Nosotros hemos diseñado lo que ya veréis de situaciones de aprendizaje, actividades y todo, y son ellos los activos, son ellos los protagonistas más que nunca, los que van a estar haciendo las cosas, los que van a crear. Y claro, esto está unido al cambio metodológico que hay que realizar, evidentemente. Entonces, ese sería como el punto de partida de lo que es aula del futuro, del modelo aula del futuro. ¿Estamos dispuestos a realizar el cambio metodológico? ¿Estamos dispuestos a casi que poner patas arriba todo? Pero con cuidado, ¿eh? O sea, no os asustéis, no digáis esto es imposible, es inviable. Se pueden hacer pequeños pasitos y este curso os va a ayudar. Y os vamos a ayudar a que os deis cuenta que hacéis muchas cosas en el día a día en las que son filosofía aula del futuro, como yo digo. Es decir, no somos conscientes de lo que hacemos en el aula diferente y que involucra al alumno. Entonces, este curso os va a venir muy, muy bien para todo esto. Bueno, pues las zonas del aula del futuro que propone desde Bruselas serían interactúa, desarrolla, crea, explora, presenta, investiga. Serían como las zonas tipo, el modelo ideal, pero podrían estar unidas. ¿Por qué no? Hay algunas, de hecho es que hay algunas, en mi opinión, que se solapan un poco las tareas que se pueden hacer en cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? O sea, resumido, en la zona de interacción, pues puede ser una zona en la que se dialogue, en la que se analice, se hagan debates. Una vez que se les ha propuesto las tareas a los alumnos, lo que tienen que realizar, las actividades, pues puede ser esa zona destinada a ello. Y seguro que en vuestro centro tenéis algún huequecito o algún aula para hacerlo. Yo no tenía aula del futuro en mi centro. Y mis alumnos cuando trabajaban en equipo y cuando tenían que hacer eso, pues a veces se salían al pasillo, se me iban distribuyendo por el pasillo, tenía un pasillo muy amplio, ¿vale? Otros se quedaban en clase, descubrí que había una zona cerca del despacho de dirección donde podían hacer cositas de este tipo y se salían y trabajaban allí. Ya siempre decía que alguien les echara un vistazo porque yo no podía estar en todos sitios, pero ¿por qué no? La zona de desarrollo, ¿qué se puede realizar? Pues es una zona un poquito más de trabajo, pero vamos, la que se planifica, se diseñan, se realiza, se programan las cosas. Todo en función de lo que hayáis hecho.
de lo que hayáis diseñado para poner en práctica. El propio aula en el que estamos. El aula tradicional, porque no puede ser un lugar, no puede tener un rincón para desarrollar. La zona CREA es la que me he referido antes, que es como la zona que acaba siendo más llamativa, porque todos la asociamos a la zona del croma, que es una de las herramientas que podemos utilizar. Crear y presentar algo con croma. No es necesario tener una pared verde. Yo comencé con papel continuo verde, que me hacía la labor de la tela. En un aula que estaba en desuso y utilizábamos la usábamos con los apoyos. Se iban con el profe de apoyo a realizar las grabaciones. Después avancé, hubo un progreso, como yo dije, y conseguimos una tela verde y un sistema para colgarlo. El problema es que, claro, había que colgarlo y descolgarlo para poder que el aula recuperara su aspecto normal. Pues mi aula se convertía en la zona CREA cuando tenían que terminar, cuando presentaban las cosas y realizaban vídeos utilizando el croma. Ya organizaba yo el horario de tal forma que yo hacía lo que yo llamaba poner el chiringuito, porque realmente había que colgar la tela, tenía un sistema ahí que me habían instalado y había que colgarlo. Y los alumnos pues se preparaban. Y si en la zona creación en CREA había que disfrazarse de algo, lo hacían, se ponían lo que hiciese falta. Y todos lo hacíamos los 20 y tantos a la vez. Por equipos, unos se miraban a otros. No había un espacio en el centro, no sobraban espacios. Pues cogí y lo organizaba así. Es la forma de hacerlo. Con recursos del centro, ya os digo. La zona Explora. Bueno, pues es una zona en la que si vamos a realizar investigaciones, pues a lo mejor, si sois afortunados, pues y tenéis un rinconcito que puede ser más estable, más fijo, en investigar o incluso en crear. Es que el mobiliario es, ya lo que os he dicho, tiene que ser funcional y flexible y que se pueda adaptar y mover. ¿Qué más cosas? Bueno, Explora e investiga. Estas son dos zonas que para mí son iguales, en las que se puede realizar lo mismo en investigación y en explorar, porque vienen a ser similares. Las tareas que se pueden desarrollar en ambas, si no tenemos espacio para tenerlas todas, pues hacemos una zona de investigación-creación, de investigación-exploración, ¿por qué no? Y luego tenemos la zona presenta, que es la que todos asociamos con el dibujo bonito y con la imagen bonita de las gradas. A lo mejor no siempre es posible gradas. A lo mejor no siempre es posible. PDIs, pizarras digitales tenemos más o menos todos hay en la mayoría de los centros. Y una pregunta que yo lanzo, ¿por qué no se puede hacer una presentación de forma tradicional? ¿O por qué no se puede hacer una presentación en la que los alumnos hayan diseñado una gincana y hayan creado una gincana a través de códigos QR y su presentación sea diferente? No sé, son cosas. ¿Por qué tenemos que tener un sitio fijo? Si no tenemos el tema de las gradas, que es muy bonito, clase normal, podemos cambiar la configuración de la clase y poner un semicírculo todos mirando la pizarra para escuchar a los compañeros y favorecer la escucha. Sí, las sillas se pueden mover, ¿no? Pues aprovechemos los espacios que tengamos. Entonces, esto sería como una sugerencia, ya os digo, y os lo voy a decir y voy a ser muy, muy pesada. Adaptaos y mirad vuestro contexto, mirad a vuestro alrededor, mirad las necesidades que tenéis en vuestro centro. Para mí eso es fundamental cuando diseñamos cualquier tipo de actividad. Y ahora viene otra de las cosas que siempre queremos respuestas rápidamente. ¿Qué herramientas? Tecnología. Porque sí, es lo bonito, es otra de las cosas bonitas. La sala con las mesitas blancas, las sillas de ruedas, las gradas sobre todo, y mucha tecnología. Bueno, ya os he dicho, e insistiré, la tecnología sin metodología no sirve de nada. Pues en la zona interactiva se pueden poner PDIs o los dispositivos móviles, sistemas y dispositivos de respuestas. Y hay algunos que son tecnológicos y hay otros tan sencillos como
Kahoot, los que las respuestas se hacen con cartulina. O sea, hay tantas tareas, tantas actividades que podemos hacer. Mesas y sillas fáciles de mover. Y las mesas y sillas de los centros, las normales, se pueden mover. Que sí, que nos gusta todo más. Yo sé que a todos nos gustan más las de ruedas, a mí la primera. En la zona de desarrollo, pues a lo mejor podemos hacer que haya dispositivos móviles y se puede utilizar el Bring Your Own Device, o incluso podéis organizar en los centros un reciclaje de dispositivos. No sé si lo habéis puesto en marcha alguna vez, o si es posible, porque hay restricciones en las comunidades y cuando se nos queda obsoleto un móvil, a lo mejor no sirve para llamar, pero a lo mejor sí nos puede servir para algo tan sencillo como escanear códigos QR. Solo necesita conectarse a la Wi-Fi. Si se realiza una colecta de dispositivos, además estamos haciendo como un 2x1, estamos salvando el medio ambiente, estamos ayudando a reducir residuos y estamos aplicando la tecnología. Que a lo mejor ese móvil que ya es obsoleto porque por distintos motivos sigue pudiendo conectarse a Internet y podemos tener un dispositivo para buscar información. No necesitamos tarjeta ni nada, solo que se pueda conectar a Internet. Sería una forma de hacerse en el centro con un arsenal, con material a coste cero. Auriculares, robots programables, que sabéis que hay un montón, Vibots y compañía. Mobiliario informal, sobre todo, que esto nos encanta, los puff. Nos encantan no sé, a mí como profe me encantan los puff y a los niños les encanta tirarse al suelo. A los míos yo no tenía puff y se tiraban al suelo. O sea, aquí era, sobre todo en verano, en verano, en mayo, que aquí ya sabéis las temperaturas como son por esta zona, pues eso, en invierno les costaba más, pero como les gusta el suelo, pues ya está, se tiraban y punto, que por comodidad. Y no teníamos una zona establecida como tal, pero podían trabajar así, porque se sentían cómodos. En la zona crear, pues a lo mejor sois de los afortunados, sobre todo en secundaria, que suele ser más habitual. En primaria también suele haber impresoras 3D, pero creo que es menos habitual, lo usamos menos. Pero los de secundaria sí suelen tener más acceso, además por las asignaturas que tienen. Pues si tenéis una zona fija en la que podéis poner impresoras 3D, las vais a utilizar a por ello. Y puede estar en la zona crea, pero a lo mejor no es la zona crea donde está el croma, porque molestaría la impresión mientras están grabando. No todo tiene por qué ser simultáneo, es algo que veréis, ¿no? Son cosas son herramientas que se pueden utilizar ahí en esa zona un poquito más adecuado para ello. Y también el disponer de dispositivos de software para editar imágenes, sonidos, para crear podcasts, para hacer animación. Pues hay un par de ejemplos, bueno, stop motion. Y a lo mejor para hacer el stop motion necesitáis algo tan poco tecnológico como plastilina. O que se lleven sus propios muñecos. Yo os cuento, cuando fui tutora de cuarto de primaria, la primera vez que hicieron stop motion les dije que se podían traer los Lego, los Playmobil. Bueno, los hice los niños más felices del mundo porque iban al cole con juguetes. Sabéis que está un poco que no se pueden llevar, ¿no? Pues todo esto fue pre-COVID, evidentemente. Entonces, que tenemos que conjugar todo lo que tenemos. Pues para hacer un stop motion lo hacen con dibujitos, pero se necesita una tablet que tenga el programita. Equilibrio. Eso que no se nos olvide, que creo que a veces la gente confunde los términos. Bueno, en Explora e Investiga, pues un poco lo mismo, depende de las actividades que vayáis a plantear. A lo mejor necesitáis disponer de algunas gafas de realidad virtual. Las hay algunas muy baratas, no quiero hacer publicidad. Todos sabemos una tienda que tiene una vaca que nos recibe, nos da los buenos días, las buenas tardes. Y hay gafas de realidad virtual y si tenemos móviles que soportan la aplicación y hay móviles sencillitos de estos que podemos reutilizar, de los que os he dicho antes, ¿por qué no?
instalarles el programa de realidad virtual. Eso sí, cuando si vais a hacer realidad virtual, en especial los de primaria, infantil primaria, tened en cuenta que no se recomienda a menores de 8 años utilizar las gafas. Es algo que no se recomienda. Las cámaras de 360, los kits de robótica, tablets o móviles con software de realidad aumentada, pues todo eso lo podéis tener en la zona para investigar y crear. Pero no es exclusivo de ellas, ¿eh? Luego, pues, para la zona de presentar, pues un poco lo mismo. El Chroma, una PDI multitáctil, esto ya es tirando por soñemos. Soñar es gratis, ¿no? Pues vamos a soñar. Tengamos la PDI multitáctil donde 2 alumnos pueden interaccionar, se pueden enviar las cosas. Que no la tenemos, no pasa absolutamente nada. La PDI que tengamos, una pizarra, un proyector. Si los alumnos nos van a hacer una presentación que han creado y han usado Canva, Geniali o alguna de estas aplicaciones, lo pueden presentar de una forma normal, con su proyector, si no tenemos la pizarra digital multitáctil. Y hacen su presentación de la misma manera y han hecho todo el trabajo. Bueno, y en Investiga, pues lo mismo, lo que he puesto antes en Explora, porque no se las veo tan similares que se pueden hacer esas cosas para trabajar. Y ahora vamos, estoy dándome cuenta, voy súper rápida. Ejemplos de aula del futuro. Además, hablando en la línea que os he dicho. La primera es el aula de Ceuta, de CEIP, Ciudad de Ceuta, que ya cuando Fran os cuente, os contará más detalles. Pero es una de las que siempre enseño de ejemplo porque comenzaron así. Aquí podéis ver, tenían pared verde, consiguieron pintarla. Sí. ¿Cómo fue el antes y luego el después, cuando tuvieron el espacio disponible? La zona presenta lo mismo, es decir, lo que os he dicho, la pizarra, un proyector, la zona con el proyector y las sillas del aula dispuestas de tal forma que todos puedan prestar atención. No necesitamos esto, que son las gradas. Vale, lo reconozco, es lo bonito, es lo llamativo, es como un poco lo más motivador. Pero seamos realistas. Es complicado empezar los cambios a lo grande. Entonces, vamos a ir pasito a pasito. Y las cosas van llegando, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Zona Investiga, pues ellos la tenían puesta, su espacio investigar y desarrollar. Además, si os dais cuenta, la tienen junta. La tienen, es que son muy similares. Pues es un espacio más estático donde si vas a tener dispositivos para estar creando, necesitas que se muevan menos o para almacenarlos. Claro, luego ya cuando está bonito, pues parece nos llama más. Interactuar, fijaos, los niños con sus ordenadores, ahí cada uno trabajando en lo suyo. Pero estaban interactuando, parece que no, pero sí, afortunadamente herramientas colaborativas online, trabajo en la nube. Y ya, bueno, luego mejoraron los equipos y seguían con su trabajo online. Por eso os digo que no todo es lo más llamativo. Zona Intercambia, simplemente el disponer las mesas diferentes. Es decir, si ya con que cambiemos la disposición nuestra del aula tradicional, que yo espero que ya podamos recuperar la normalidad en las aulas. Hay comunidades, no sé cómo, la verdad es que no sé cómo lo tenéis vosotros ahora, porque aquí de momento se sigue sin poder trabajar en equipo, tienen que estar individuales. Conforme vayan levantando restricciones, pues volver al trabajo en equipo, a sentarlos en equipo, porque aunque tengas los dispositivos móviles, ordenadores en los que trabajar, pues el estar sentados unos al lado de otro, hay cositas que todos sabemos que eso es la educación, ¿no? Entonces, simplemente la disposición para intercambiar, de ponerlos en equipo, hacer equipos de trabajo
y además meterle dinámicas de trabajo colaborativo en la que cada uno tiene su rol. Y da igual que si es infantil como si es secundaria, ¿eh? A todos nos gusta tener un rol, desempeñar un papel en el equipo y ser importantes. Entonces, simplemente ese pequeño cambio ya hace mucho y ya estamos generando un espacio en el aula que tengamos. Pues esta es la transformación que podréis ver. Le he pasado la presentación a Lucía, por lo que la vais a tener disponible en el colegio, en el CEIP Ciudad de Ceuta. Ahora os voy a enseñar otra, que creo que Nieves está por aquí y a mí no me importa que ella participe si quiere y que nos explique. No sabía si te ibas a quedar, entonces, como es otro de mis ejemplos, Nieves, siempre, pues si quieres, puedes explicarlo tú, que más afortunada que yo no soy. El audio. Ahora, Nieves, si vas a hablar es que no te oímos. Nieves, el audio. No se te oye. Ah, vale, o que no puedes hablar. Vale, espera. Dice, vale, no puedo activar el audio. Bueno, como ha dicho antes, además, Lucía, allí en Asturias al aula del futuro le llaman aulas dinámicas. Nieves, si me equivoco en algo, voy corrigiéndome, ¿vale? Una de las y Nieves, como ha dicho en su presentación, pues, una pregunta, perdona, Nieves, si antes has podido hablar. Cuando conoció el aula del futuro, pues se fue y regresó a su centro, pues montó el aula por los rincones tecnológicos en educación infantil. Mirad, yo la primera vez que vi el aula del futuro, lo primero que pensé es, los de infantil lo tienen súper fácil, porque esto trabajan por rincones. El aula del futuro son rincones. Vale, es una simplificación muy, muy radical quizás. Entonces, ¿qué hizo Nieves en infantil? Pues hacer sus rincones, su rincón de PC, su rincón de tablets, de croma, de realidad aumentada, su rincón de escritorio, su rincón de programación analógica, que por cierto se puede hacer programación sin dispositivos, rincón de iPads, su zona de asamblea con la PDI y su rincón de programación digital. Y aquí nos compartió sus experiencias, su transformación y cómo trabajan. Aviso, niños de educación infantil, que son los que luego parece que siempre dejamos atrás y que parece que son los más complicados. Pues no. Y además aquí pues nos pone cómo hizo el rediseño del espacio, el espacio del que disponía, cómo lo rediseñó, qué artefactos emplear, que estaban dentro de su forma de trabajar y el cómo los utiliza. Entonces, este es uno de los ejemplos que tenéis para que os inspiréis. Vale, otro destinado a secundaria, que no nos, para que veáis que Aula del Futuro puede abarcar cualquier imagen, cualquier etapa educativa. Entonces, yo me voy a ir directamente, bueno, ¿cómo lo han redistribuido? A ver, ellos han unido las zonas, en puesto de convertirse en 6, las han hecho en 3, interactúa y presenta, investiga y explora, imagina y crea. Entonces, aquí se demuestra la flexibilidad que tiene el concepto aula del futuro y el diseño del aula del futuro. A ver. Hoy es el día de los problemas. Vale. Y aquí está cómo les ha quedado el espacio.
Yo siempre pido que se muestre me gusta ver el antes y el después. Aquí solo tenemos, y aquí tenéis vídeos para ver. Pues estos son los ejemplos de la zona de Asturias, de las aulas dinámicas de Asturias. En Canarias, al aula del futuro le llaman espacios creativos. Y os he dejado también el enlace para que veáis las distintas formas de configurarlos. Y tenemos experiencias de institutos, de IES. A ver si consigo ver este. Para que veáis, les han llamado rincones a sus espacios creativos, los han llamado diferentes. Tienen el rincón, este centro. Es decir, la filosofía de aula del futuro allí tiene otra forma. Y aquí podéis ver, os he dejado el enlace donde veis, bueno, donde hay entrevistas, sobre todo la transformación que realizan de todo el centro para utilizar los espacios dentro de aula del futuro. Y así podáis tener y tomar ideas, porque a veces es lo que nos falta. A ver si se carga. En este centro lo han organizado pues, de una forma totalmente diferente a la anterior. Entonces, me gustaría que os quedarais un poco con el concepto ese de flexibilidad, que cada centro es un mundo y que Aula del Futuro nos permite eso, adaptarnos y sacarle el máximo partido a nuestro centro. En Extremadura han creado sus aulas del futuro, tienen su proyecto Aula del Futuro. En breve a esta lista se unirán las vuestras, las de Castilla-La Mancha, donde también tenéis ejemplos de cómo han configurado el proyecto y las aulas que tienen disponibles. A ver, voy a ver si hoy se me carga alguna. Vale, se me va la página que no es. Y hay otra que me gusta mucho, el ejemplo que llaman el aula Magic, que es un aula del futuro en un IESO. Y nos explican cómo han reconfigurado el espacio del centro. Y han cogido y han diseñado sus zonas y aquí explican todo el proceso. Y para que veáis, aquí han tirado paredes, aquí ha habido un cambio radical. Han utilizado, partiendo del mobiliario que tenían de las mesas tradicionales, para usarlas, ¿por qué no? Y ya luego pues han adaptado espacios, que a veces la zona más informal, por ejemplo, con unos puffs y césped artificial, tenemos una zona ahí cómoda para que se dediquen a trabajar. Claro, esto es como, para mí es un poco lo de las gradas, viene a ser la joya de la corona. No sé por qué me encantan. Pero poco a poco, aquí han configurado, ya os digo, distintos espacios del centro para ser zonas. Entonces, y sobre todo, metodologías activas. El secreto es ese. Han cogido esos espacios del centro y lo han reconfigurado. Ahí está. Como veis, hay muchísimas opciones. Hay lo que necesitéis. Eso es aula del futuro. Aula del futuro es flexibilidad. Creo que es una de las palabras que más he repetido esta tarde. Flexibilidad y cambio metodológico. Pero es que es lo que hay. Bueno, y ahora decís, venga, vale, está muy bien, ya he cogido ideas, ¿y ahora qué? He reflexionado, he visto ideas, quiero tener cosas. ¿Cómo empiezo? Muy sencillo, dibujando. Bueno, mirando alrededor, mirando el centro y mirando qué espacios disponemos. Entonces, lo ideal es comenzar realizando pues, un dibujo de un boceto y diseñando el espacio. ¿Qué podemos utilizar? Pues hay bastantes herramientas, desde la más complicada, como es el lápiz y el papel, de toda la vida, la que nunca nos va a fallar, como herramientas digitales que nos van a permitir hacernos una idea mejor. Mejor no, diferente, como más bonita, ¿no?
Podemos empezar el boceto en lápiz y papel y luego trasladarlo a herramientas gratuitas, además, que nos permiten hacer. Tenemos desde la de IKEA, que nos permite diseñar la cocina, el baño y esas cosas, a otras como la Home by Me, Planner 5D, Room Styler, Sweet Home y Food Planner. Distintas herramientas, cada una tiene sus pros y sus contras. Esto es como los colores, es personal, cada uno puede elegir la que quiera para diseñarlo y hacerse una idea, porque está bonito. Yo incluso haría otra cosa, cogería fotos del espacio, es algo que he hecho a veces para decorar. Haces las fotos y luego pones el mobiliario, te descargas las imágenes, fotos reales del espacio real para ver cómo quedaría. O sea, quizás sea un poco sencillo y no sea tan profesional, pero me permite hacerme una idea más genérica, más cercana a lo que voy a ver, porque si el suelo es negro, pues quiero ver en el suelo oscuro cómo quedarían las cosas. Si no tengo posibilidad de cambiar el suelo, hay vinilos muy baratitos que nos permiten cambiarlo. Estas son herramientas, sería como que el primer paso, ¿no? Dibujar el boceto, diseñar el espacio, ver qué tenemos y a partir de ahí hacerlo. Selección del mobiliario. Aquí es donde todos queremos los muebles guay, pero no siempre es posible. Y si no es posible, no pasa nada. Mirad a vuestro centro. Tenéis muebles. Muebles hay, sillas y mesas tenemos. Si podemos conseguir algo con nuestros propios recursos, sobre todo, no sé, o que los niños se lleven cojines. En infantil, no sé si se seguirá haciendo, pero bueno, creo que ahora mismo, además, por medidas COVID, esas cosas no se pueden. Es que esto de medidas COVID, qué ganas tenemos ya de olvidarlas, ¿eh? De volver a lo de siempre. ¿Llevarse cojines? ¿Por qué no? ¿Te llevas tus cojines? Vale, el tema de los cojines y la higiene en los centros sé cuál es, pero que se los lleven a casa una vez al trimestre. Hombre, todos los meses sería lo ideal, pero si no puede ser una vez al trimestre, vacaciones, yo recuerdo de pequeña esas cosas. Y tendríamos esa zona de aprendizaje informal. Si tenéis suerte de poder tener los otros, mejor. Entonces, el mobiliario ahí está, lo de siempre. ¿Que no dispongo de presupuesto para pintar la pared o no tengo la pared? Si puedo conseguir unos reflectores de estos que hay verdes para hacer el croma, genial. ¿Que tampoco puedo? Papel continuo verde siempre tenemos en los centros. Ese no nos falla, ese material. Y además lo dejo, porque si lo de la tela es complicado, ya os digo, lo del papel continuo funciona. Además hay uno que es mate, que la luz no refleja, entonces se coge genial. Y luego, pues bueno, ¿cómo vamos a distribuir los recursos tecnológicos? Se va a invertir un montón en todas las comunidades, en toda España, con el tema de los fondos Next Year. Vale que son otros proyectos diferentes, pero podéis aprovecharlos para vuestras aulas, para vuestro diseño, para el cambio metodológico que estáis iniciando. Porque si estáis aquí es que tenéis claro que vais a hacer el cambio, que sabéis si sois conscientes de la importancia del cambio y que queréis formaros. Entonces, eso está genial. Ya os digo, no hace falta tener grandes cosas para empezar a emplear y a realizar lo que es la puesta en práctica de lo que es aula del futuro. Y si queréis saber más, si necesitáis más inspiración, pues os he dejado los enlaces directos a 4 documentos que creo que son bastante inspiradores, ayudan, cogemos ideas. El de pautas para estudiar y adaptar los espacios de aprendizaje en centros educativos es similar al de Building Learning Labs, que está en inglés, y no es la traducción, está traducido, pero tiene cosas diferentes. Entonces, si controláis el inglés, pues el de Building Learning y el de español, el de pautas. Si el inglés lo tenéis un poco complicadito, pues el de pautas os va a venir muy bien.
Os he puesto también el enlace a espacios creativos del Gobierno de Canarias, que tienen creada esta guía para la transformación de espacios, por si os puede servir también de inspiración. He utilizado varias imágenes de ahí de ellos, que están en licencia Creative Commons. Y luego otro enlace que he puesto es la creación del Aula del Futuro, este documento donde habla de datos del proyecto. Por si os interesa, por si queréis saber más y profundizar. También os recomiendo, que no sé por qué no lo he puesto, en la página del INTEF, de auladelfuturo.intef.es, para que consultéis ahí cosas, bueno, para que os inspiréis. Y además desde ella os da enlace al resto de lo que hay en el resto de comunidades, de comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Y ahora pues dudas, preguntas, interacción, porque llevo hablando, me gusta hablar, pero también me gusta escuchar y poder... Bueno, y si alguna de mis compañeras que está por aquí quiere intervenir, por mí... Que ya estoy aquí, Mari Carmen. Hola, he llegado. Ya estoy aquí, Mari Carmen, si quieres. Sí, pues si quieres explicar cómo diseñaste tu espacio con más detalle, porque creo que he sido bastante general. Lo hiciste muy bien y yo estaba escuchando, pero no sé por qué no veía y no sabía por dónde estábamos. Entonces, bueno, nada, gracias por coger mi aula del futuro. A ver, mi aula del futuro, mi aula dinámica es de infantil, ya lo dijo Mari Carmen, y yo lo único que hice fue ver un aula del futuro, el aula del futuro del INTEF, y ver que allí lo que había eran rincones tecnológicos, rincones como los que usamos, los que tenemos en educación infantil, ¿no? Niños trabajando con distintas actividades en el mismo espacio y así lo organicé, ¿no? También deciros que yo no empecé con todos los rincones montados, sino que al principio pues solo tenía 2, que era el croma, que ya tenía, es una tela y sigue siendo una tela, que la enrosco, ahora la tengo siempre fija, pero antes cuando la tenía en el aula la enroscaba y la desenroscaba, ¿no? Como comentaba Mari Carmen como hacía con ella con montar el chiringuito, ¿no? Pues me la llevé al aula y la dejé allí y tenía ese espacio y luego todo lo que reciclé, yo reciclé todo lo que había por el centro, unas tablets del año tararí que no tenían batería, pero bueno, enchufadas a la corriente pues iban muy bien, y los ordenadores, y bueno, con 2 o 3 rincones empecé. El caso es empezar y ir animándote a hacer actividades de ese tipo diferentes fuera. Luego ya, pues bueno, nos fuimos haciendo con cosillas, así con robots, con tablets, con alguna cosina más y bueno, fuimos creciendo, ¿no? Pero lo que yo sí animo es a no querer decir eso, pues el espacio maravilloso, el mobiliario maravilloso, tengo que tener las gradas. Yo no tengo gradas, tenemos asamblea ahora ya tenemos un suelo muy, muy curioso que nos puso el ayuntamiento, pero pues antes teníamos las alfombras de foam, ¿no? De las clases de infantil. El caso es animarse a hacer actividades diferentes, en espacios diferentes y con otra metodología. Las herramientas tecnológicas, geniales. El espacio, las gradas, las sillas móviles, las sillas con ruedas, genial. Pero cuando te das cuenta de que esto va de algo más, pues luego eso pasa a ser como secundario, ¿no? Aunque bueno, siempre en tu mente está tener esos espacios maravillosos, ¿no? Y espacios exteriores, si tenéis un espacio que puede ser que esté cerquita del aula, que podáis tener allí unas pequeñas plantas, un pequeño huerto, pues eso va fenomenal con trabajar el huerto o trabajar las plantas, pero luego pues llevar una hoja al aula y a lo mejor pues tenemos un microscopio de esos que a lo mejor también quedaron allí pasados de rosca y ya no se utilizan. Bueno, pues miro la planta y miro lo que tiene y busco a ver si puedo ver una célula o bueno, puedo investigar con esos productos que tengo en el aula exterior, ¿no? O sea, hay muchas combinaciones, ¿no? de aulas.
y animaros a que segurísimo que os va a encantar hacer este desarrollo, este curso, y que el caso es ir empezando, se empieza siempre con un paso. Siempre hay un primer paso y este es el que hoy estáis dando vosotros en iniciar esta transformación. Le paso la palabra a Rate, que está aquí también, y bueno, seguro que quiere contarnos algo. Sí, gracias. Sí, es por ver puntos de vista diferentes y para que vean un poco distintas formas de configurar el aula. Sí, mira, pues yo sí quería comentar que, por ejemplo, nosotras empezamos al revés, porque hicimos primero el cambio metodológico y a partir de ese cambio metodológico, gracias al kit de herramientas, luego tuvimos un espacio así, pero somos un centro con alrededor de 800 alumnos, con lo cual poner un espacio muy bonito en una planta no nos soluciona gran cosa, porque nosotras no queremos que el aula del futuro sea los jueves de 3 a 5, no tiene mucho sentido. Creemos que lo que hacía falta era el cambio ese metodológico, entonces nosotras hicimos al revés. Es verdad que ahora tenemos un espacio muy bonito, teníamos 2 aulas de informática que estaban una al lado de la otra. Una vez de realizar el cambio metodológico y utilizar la tecnología de otra manera, nos dimos cuenta que aquellas aulas no tenían ningún sentido. Entonces, ese espacio, el ayuntamiento nos tiró la pared, nos puso las luminarias nuevas y luego, como ya llevábamos unos años sin utilizar libros de texto, porque trabajábamos por proyectos, pues el centro tenía un dinerito que podía invertir en esos muebles tan chulos que veis ahí. Con lo que mandaba el departamento más ese dinerito, hicimos, bueno, nosotros trabajamos con HP en aquel momento y nos ayudaron ellos también y creamos un espacio muy bonito, pero por ejemplo toda la zona de Croma, y tenemos una radio escolar también, la tenemos al lado, en un espacio anexo, no está todo unido. Un poco la filosofía nuestra es que todas las aulas tienen que ser un aula del futuro, como han dicho ellas, ¿no? Porque la forma de trabajar en esas aulas se tiene que cambiar. Aquí ya sí se puede trabajar en grupos, aunque haya COVID, y entonces, bueno, quiero decir que la disposición de las aulas es así, no en esos rincones, sino en la forma de plantearles el trabajo al alumnado. Intentamos que sea siguiendo un poco que vayan a tener que seguir los pasos que propone el aula del futuro. Bueno, yo quisiera saber si hay preguntas. Sí, a ver. Además, aprovecho que estáis las tres, que cada una tenéis también vuestra experiencia y así nos contáis un poco. Bueno, voy en orden. Nos dicen, entiendo que el invernadero sería otro espacio posible de la ADF. Mari Carmen. ¿Por qué no? O sea, vamos a ver, es lo que he dicho, aprovechar los espacios y ¿por qué no? Si en vuestro centro además es una zona de trabajo, no sé si es primaria o secundaria, pero es que en un invernadero se pueden hacer muchísimas actividades, muchísimas cosas. Si lo queréis relacionar con tecnología, crear los QR del nombre de la planta y de cuidados de las plantas, por ejemplo, sería una de las actividades que se puede hacer, que incluya tecnología, el registro de la temperatura, de la humedad, todas esas tareas podrían formar parte de una situación de aprendizaje que ya veréis lo que es. No, ahí estaré también en esa presentación que quiero aprender de mis compañeras. Y entonces, ¿por qué no? El invernadero. Sí, perdona, Mari Carmen, un momentito. Pues mira, nosotras, por ejemplo, tenemos una huerta escolar con un lago. Y bueno, aquí nosotros le pusimos un poco, el nombre que le hemos puesto al aula del futuro es aula laboratorio creativo. ¿Sí? Pues hemos cambiado la forma de utilizar esa huerta y ahora se llama huerta clase laboratorio. Es un juego de palabras difícil para explicar porque está en euskera, es más fácil. Pero, y sí que lo utilizamos para que investiguen, luego saquen conclusiones, suben arriba tienen los microscopios y eso. Y yo creo que es una forma interesante de usar el espacio también. Siguiente pregunta.
Claro que al final el aula del futuro no es solamente el aula encerrada en 4 paredes. De hecho, como decíamos, por ejemplo, también en Canarias se llama espacios creativos, que tú puedes decir, venga, pues yo voy a empezar utilizando estas 2 zonas en este aula, por ejemplo, voy a utilizar el patio para hacer la zona presenta, voy a utilizar las escaleras para hacer otra cosa, ¿verdad? Que no es cerrarse simplemente a esas 4 paredes. Efectivamente, es cualquier espacio que tengas en el centro, el que puedas aplicar, en el que puedas desarrollar tu tarea docente. Y hay una cosa que, no sé, es que o me tiene obsesionado o algo así, es el aprovechar el tiempo en el aula. Es decir, lo que se hace en el aula del futuro, ya sea aula del futuro, sean proyectos eTwinning, todo lo que hacemos que nos permita cumplir nuestra programación, que es lo que nos acaba agobiando y haciendo que perdamos un poco la perspectiva. De no me va a dar tiempo, sí, nos da tiempo, vamos a aprovechar los espacios. Además, en el invernadero, como habéis dicho, siguiendo ese ejemplo, se pueden hacer muchísimas tareas que repercuten en la programación. Aquí en Murcia estamos dando unos primeros pasitos, ¿vale? Y hay un programa que se llama Aire Limpio, en el que con fondos destinados al COVID, se han transformado bastante los espacios de los centros. Yo cuando he visto algunos, lo único que veo es yo veo aula del futuro por todos sitios. Que la gente me dice, ¿estás obsesionada? Digo, no, es que yo veo aquí el cambio metodológico. Porque lo están haciendo, ¿vale? Están dando clases en el exterior, además unas cosas súper bonitas, tipo gradas, pero claro, han recibido fondos para todo eso. Pero es que están dando clase de una forma diferente. No están haciendo lo mismo en otro espacio al aire libre, no. Han adaptado su metodología, su forma de dar clase en un espacio, en un entorno diferente. Eso es aula del futuro y además cuentan las actividades que hacen, los proyectos que hacen y luego las memorias, y yo lo único que veo es aula del futuro. Pero es por eso, porque cualquier espacio del centro es susceptible de ser empleado para iniciar esa transformación. Entonces, no hay un espacio fijo. Por eso, es algo que he dicho mucho, creo, flexibilidad. Es como la idea de el aula del futuro es un espacio flexible, es el centro. Eso es. Mira, aprovecho esto que comentas y del cambio metodológico y te leo así varias preguntas que están relacionadas con esto. Nos dice Consuelo Herraiz, dice, buenas tardes, a mí me gustaría saber si para secundaria el aula sería para un curso específico o sería un lugar al que puedan ir todos los alumnos y en cualquier materia. También nos preguntan una similar, dice, ¿por qué no plantear una aula del futuro de centro en el que se involucren e interaccionen todos los departamentos? Esa es la idea. Involucrar al centro. No, el aula no es de un solo curso, no es del primero E o de segundo C. No, es el aula del centro. ¿Y por qué no involucrar que la ESO, los de cuarto de la ESO, diseñen actividades y enseñen a trabajar diferente a los de primero de la ESO? ¿Por qué no? ¿Por qué no involucrar a todo el centro? No, ya no solo a departamentos, que es lo bonito, porque se enriquecen las actividades que se diseñan. Es decir, yo soy maestra de inglés y cuando he sido tutora casi siempre, o sea, he dado, aparte del inglés, he dado todas las asignaturas de primaria, salvo la religión, la música y los valores, porque en mi horario ya no daba más para dar valores. Entonces yo hacía mis proyectos globales, hacía proyectos eTwinning, pero empezaba en inglés porque era lo que me interesaba, pero trabajaba cosas de lengua, de ciencias naturales, de sociales, porque no se hace lo mismo en la ESO. Vale, es diferente la configuración. Cada profesor es especialista de su materia, porque no se unen y diseñan actividades y situaciones donde todos se enriquezcan, donde todos puedan trabajar. Y si tienen ese espacio común que es aula del futuro, genial. Y si en la clase de segundo F están puestas ahí impresoras 3D, porque por necesidades del centro se han instalado ahí, porque no pueden ir los de segundo a seguir ahí diseñando con el profe ahora meto la pata con las áreas de secundaria que no las controlo tanto. Entonces, con el profe de otra asignatura, ¿por qué no crean el retrato de Reyes Católicos? No vamos a decir los Reyes Godos, ¿no? Los Reyes Católicos o algún personaje, vale, a la triste. O Góngora, vale, Góngora. ¿Por qué unos estudian en historia Góngora y literatura de Góngora y el siglo de oro por otro lado? Porque no pueden hacerlo todo en lo mismo.
que tienen contenidos y tienen estándares y competencias que todos están relacionadas y los trabajan en el aula del futuro y luego hacen una exposición de esas creaciones en 3D que a la tecnología le han venido muy bien para evaluar lo suyo, pero es que a la vez han profundizado en el aprendizaje de la historia del siglo de oro, cosa que le viene bien al de historia, y a la vez han estado aprendiendo la literatura que le viene bien al de lengua. Y al de mates también tiene que tener contenido seguro, pero es que lo siento, no controlo tan a fondo el currículum de secundaria de matemáticas. Pero es por poner un ejemplo, ¿vale? Se entiende, Mari Carmen. Me alegro. Sí, mira, también nos preguntan, Julio nos pregunta, ¿por qué siempre se pide un cambio metodológico, siempre que se pide un cambio metodológico, perdón, no se acompaña de una buena dotación de material o económica? ¿Por qué el esfuerzo primigenio siempre debe ser por parte del profesorado? Buena pregunta. Eso creo que deberíamos hacérselo a los que diseñan las cosas. Yo soy maestra, ante todo. Es decir, aunque ahora mismo esté en la administración, estoy descubriendo muchas pegas, muchos problemas, muchas cosas y muchas trabas que se ponen. Sigo diciendo lo mismo a los jefes, por ejemplo, ahora que los tengo un pelín más cerca, a los que toman decisiones. Me siguen escuchando lo mismo, nada, pero yo sigo insistiendo. Sí, debería estar acompañado de... Y ahí deberían decírnoslo. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos que empezar nosotros? ¿Por qué no miráis un poco lo que tenemos en el aula? Que son personas a las que son las futuras, son el futuro de nuestro país. ¿Por qué no se invierte más? Eso también quisiera saberlo yo. No sé si mis compañeras... Pero sí, tenéis razón, debería invertirse muchísimo más en educación, en dispositivos, en todo. Vamos, yo intento sacar las cosas buenas. Sí, Nieves. No, yo decía que aquí se puede abrir un melón bastante potente, ¿no? Pero yo diría que el cambio metodológico te lo pide el cuerpo. No me entendáis así en una expresión así tan coloquial, ¿no? Lo digo porque yo soy así, que hablo muy... vamos a ver, no, te lo pide el cuerpo, los alumnos necesitan otras cosas, ellos van en otra, no podemos ir en distintas ondas ni en distintas competiciones, ¿no? Tenemos que ir a la par y cuando tú ves que estos cambios o que esta forma de trabajar enganchan, pues... a ti te tiene que producir, a mí como maestra y como persona, me produce como, bueno, una energía, te dan energía y te dan esa vitalidad, decir, pues esto por aquí sí. Arrati quería hablar. Bueno, yo quiero añadirle a eso, y ahora igual voy a quedar un poco mal, pero en este caso yo creo que para el aula del futuro, sí es verdad que puede hacer falta una dotación económica, hay que comprar una serie de materiales y eso es verdad, pero puedes poner todo el dinero del mundo, que si el profesorado no está convencido de que quiere cambiar la forma de trabajar y se pone a ello, no hay dinero que lo saque para adelante. Quiero decir, este proyecto en concreto, una cosa es que necesite una dotación económica, pero la dotación económica no es suficiente. Sin el profesorado no es posible, sin sus ganas y como ha dicho, sin que te enganche, como ha dicho Nieves, no hay manera de sacarlo para adelante. Yo creo que es así, ¿eh? Es que, yo lo entiendo así, entiendo la pregunta y también, ¿por qué no hay más inversión? Se va a invertir ahora mucho, es decir, quizás me ponga, no es ponerme de la parte de nadie, ¿vale? Ahora que se va a invertir tanto con los fondos de resiliencia y todo esto, que se van a dotar a todos los centros de España, vamos a aprovecharnos de lo que hay. Yo, aviso, empecé trabajando con mi iPad, que me quería comprarme una tablet y elegí el iPad porque era el que tenía mejor pantalla en ese momento, mejor cámara, perdón. Usaban mi iPad, mis alumnos. No es la forma, lo sé, pero es que yo quería hacer cosas diferentes. Ellos estaban receptivos. Habíamos empezado grabando podcasts, ahora están muy de moda, pero nosotros grabábamos la lectura en voz alta, la subíamos a SoundCloud y hacíamos el código QR y yo quería que lo leyeran. Entonces,
empecé así, quería dar un paso más porque veía que se estaban enganchando y luché mucho, conseguí que en mi centro compraran 24 tablets para 3 clases, éramos 3 líneas, tenía 24 alumnos, la hacíamos grupitos y era como una pequeña odisea cuando empecé con las tablets. Luego nos la robaron, aviso, al año siguiente. O sea, eso fue catastrófico, volver a empezar de cero cuando ya habías escogido esa forma de trabajar. Y no es justo que queramos hacer cambios, pero es que si tampoco quieres hacer el cambio, a mí no me hubiera servido de nada disponer de 25 iPads, por ejemplo, en el aula. Y para lo que os he dicho al principio, libro en PDF, página 25, ejercicios 3 y 4. No sirve absolutamente de nada. Es algo que te va demandando. Yo siempre he sido partidaria de que la educación, a lo mejor suena a frase de estas hechas, pero es que lo veo así. La educación no puede estar de espaldas a la sociedad. Y intento aprovecharme de lo que a ellos les gusta. Vale, no, hay cosas que, por ejemplo, no haría nunca una experiencia en Fortnite y respeto todas las que hay, pero hay cosas, dispositivos, formas de trabajar que ellos hacen, que tienen interiorizado y que podemos aprovecharlos para el mundo educativo, para nuestros objetivos. Entonces, yo es lo que veo, que se pueden hacer cosas y que sí, que siempre se nos demanda a los docentes, pero si tampoco cambiamos nosotros cosas, no sirve de nada tenerlo mejor. Nieves, que quería... Nos estoy leyendo una pregunta que me resulta muy interesante, que es de Víctor, que habla de recursos materiales o de recursos humanos, ¿no? Y es verdad que el trabajar en docencia compartida o trabajar con dos profesores en el aula del futuro, si es bueno en un aula ordinaria, en el aula del futuro es mega bueno. Es súper potente. Entonces es verdad que a veces pensamos siempre en dotación de recursos tecnológicos y recursos materiales y a veces igual lo de tener ahí recursos humanos de otro profe, a mí me parece fabuloso porque es una experiencia muy, muy, muy potente. Es que yo la presencia de otra persona en el aula siempre la he visto positiva. Es decir, yo por horario nunca podía hacer apoyos, por ejemplo. Porque mi horario era de 9 a 2 al ser tutora especialista. Pero cuando yo tenía los apoyos en mi clase, hay que hacerlos dentro del aula. Y el 90%, a veces me decían, me los llevo. Pues no, os quedáis aquí porque somos 2 personas para atender y nos dividimos. Y es mucho mejor. Pero es que cuando tenía los alumnos de PT, a veces sí salían, aunque no es recomendable, lo reconozco, pero era porque tenían que hacer un trabajo específico. Pero ya intentaba yo que la PT entrara al aula y trabajara con ellos y ya de paso con los demás. Entonces, para mí, compartir mi espacio, el aula en el que esté, tenga una tecnología u otra o no tenga nada, es fantástico porque estar con otro compañero te va a enriquecer. Entonces, no sé, no sé si es mi forma de ver la educación, de ver las cosas, pero creo que compartir y que estar con otra persona siempre aprendemos. Sí, además yo creo que, mira, yo estoy leyendo el chat del evento y hay muchos compañeros y compañeras que aluden al tema del profesorado, de más dotación de profesorado o mejor gestión del mismo para poder coincidir en el tema de la coordinación, sí. Y ahí vamos, chicas, ¿cómo os coordináis vosotras? Porque sí que es verdad que muchas de las preguntas hacen referencia a recursos humanos y demás. ¿Cómo os coordináis vosotros? ¿De dónde sacáis el tiempo para preparar, para organizar las cosas con los compañeros y demás? Vale. Realmente no sé cómo lo hago. Vamos a ver, no sé cómo lo hago porque la primera vez, como todas las primeras veces, es duro, es complicado. Pero una vez que coges el ritmo, ves, es lo que me han dicho compañeros. ¿Cómo me coordino con ellos? Reuniones de ciclo, reuniones de tramo en primaria. En este caso, el problema que yo tenía es que en mi centro al principio no se unía a nadie y estaba bastante sola y en serio es durito. Pero claro, luego veían el resultado con los alumnos, los veían llegar. Cuento, mi clase era carnaval todo el año. Y os cuento el motivo. Si hay que grabar para Halloween, porque tenemos algo relacionado con el tema miedo, inglés, Halloween, y ya aprovechas para en lengua y en el resto de materias meter todo. Maestra, ¿nos podemos disfrazar? Por supuestísimo. Mes de noviembre.
Luego llega otro mes, recuerdo en sexto cuando hicimos lo de las sin sombrero, me propusieron ellos hacer un recital y grabarlo como si estuvieran en la época de las sin sombrero. ¿Podemos? Pues claro. Entonces se pasaron el año, al final del curso dijeron, no va a pasar el año disfrazándonos. Salieron las cosas, entonces el tiempo, pues al principio es complicado, pero una vez que vas diseñando actividades, si vas hablando con uno, lo que iba, por cierto, que me he dispersado. Cuando los compañeros ven eso, empiezan a preguntar y se empiezan a unir. De hecho, en mi centro, al final empezaron a trabajar diferente, a usar las tablets no para el PDF, sino para crear ellos sus cositas. Si en las semanas culturales ven los resultados, quieren hacerlo y te preguntan. Y a veces eran mis alumnos los que iban a clase de otros a enseñarles lo que habían hecho y explicarles. Entonces, era un poco de forma informal, recreos, grupos de WhatsApp, aquí te pillo, aquí te mato, te he visto 5 minutos en el pasillo, disculpa, un minuto se convierte en media hora, esas cosas. Sí, lleva tiempo, lo reconozco. En casa, trabajo en casa, bastante, sobre todo al principio. Pero merece la pena la inversión inicial, en tiempo, porque luego en el aula se gana muchísimo, se avanza muchísimo y no hay que tener prisa. Es decir, yo creo que a veces también nos come las ganas de ver las cosas que hemos pensado, sobre todo en el primer trimestre, que para mí es esencial establecer cuando no los conoces los hábitos de trabajo, pero una vez que es septiembre, octubre lo has podido comenzar, establecer las pautas, cómo vas a trabajar, te permite organizarte con los compañeros, muchas reuniones, está clarísimo. Y el ir viendo cómo va a funcionar, van surgiéndote las ideas. Y cuando haces pop ya no hay stop. Cuando empiezas a hacer actividades diferentes, parece un poco publicidad, ¿no? Estás hoy a tope. Os voy a contar. Es que llevamos 2 semanas lloviendo en Murcia y esto no es habitual. Bueno, chicas, voy a ir leyendo preguntas, que tenemos unas cuantas aquí, a ver si nos da tiempo a contestarlas todas, ¿vale? Yo alguna la voy contestando por el chat. Vale, muy bien, Nieves. Entonces me voy adelantando. Perfecto. Vale, a ver, espera, que ya no sé por dónde nos hemos quedado. Vale, ¿cómo ven los padres este cambio metodológico? ¿Qué opinan? ¿Cuál está siendo la respuesta ante estos cambios? ¿Os sentís apoyados? Yo al principio, voy a hablar de mi experiencia con la tutoría, que tuve 3 años. Al principio les costó entenderlo, además fue un cambio de forma de trabajar totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados. Era libro, libreta, tarará. Para ellos solo existía eso y de repente llegaban a lo mejor con que tenían que hacer, no había deberes prácticamente, porque lo habían terminado todo en clase, pero tenían que hacer una investigación o buscar algo, un pequeño dato, detalles, cositas, y al principio no lo entendían. Relación con ellos, hablar, es decir, en las reuniones con padres, me siento afortunada por esa tutoría, además fueron 3 años muy bonitos y en sexto me lo reconocieron, me decían, Mari Carmen, en cuarto nos volvías loca. Nos tenías que no sabíamos, claro, estaban acostumbrados a lo tradicional de sentarse al lado de ellos, muchos, ayudarles, y al principio les costaba, lo solucioné hablando con ellos y empezaron a ver los resultados de sus alumnos, de sus hijos. En la primera reunión del segundo trimestre, lo que hice fue enseñarle lo que habíamos hecho en clase los 3 meses anteriores. Yo los conocí en septiembre, eran nuevos para mí. En noviembre, para que no se me olvidara, porque es que nunca había hecho esto, se me ocurrió, digo, estaban con los derechos del niño, con todo lo relacionado, y les dije, vais a hacer un stop motion. Aviso, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba la app. Solo sabía que había que hacer 3 fotos. Ya está, es lo único que yo sabía. Fue la primera vez que se trajeron los Playmobil. Y plastilina y cosas de estas. Nos acaban a hacer plastilina en mis clases. Entonces, lo primero que les hice a los padres fue enseñarles eso. Y cuando vieron que toda la clase, era una clase de 24 alumnos, bastante pocos para lo que había tenido siempre, en la que los 24 habían trabajado. Para mí eso, en serio, no tiene precio. Y claro, cuando ellos vieron que todos los niños habían trabajado, que sus hijos, bueno, de esos 24, os informo, 12 eran imperativos legales, se habían repetido ya, llegando a cuarto ya habían llegado, todos habían repetido la mitad. O sea, sabían que estaban allí, que iban a pasar. Se habían involucrado. Entonces, los padres, eso ayuda.
que los padres vean, oye, mi hijo va al cole y está trabajando, está haciendo cositas. Luego teníamos nuestras batallas, ¿vale? Que no es todo perfecto. Y había nuestros días, mejores días, días peores en los que no querían hacer nada. Pero cuando había una actividad final, el preparar la actividad siempre costaba, pero el resultado les gustaba. Entonces los padres reconocieron en serio que al principio las volvía locas, porque no entendían. En quinto ya fue todo más tranquilo, decían ya, sí, Mari Carmen, vamos a guardar rollos de papel higiénico, también me decían, que era algo que utilizábamos mucho. Utilizaríamos tecnología y cosas diferentes, pero hacíamos muchas manualidades. Y lo hacíamos así. Ya os digo, no es fácil, pero hablando, a los padres hay que explicárselo todo. Y hay que decirles el porqué. Yo no tuve ningún problema en decirles, señoras, con estas, señoras, hablo femenino porque eran las que me venían a las reuniones. Con esto, su hijo estaba aprendiendo esto y luego lo veían. Entonces, no hay una receta universal porque los contextos son muy diferentes. Y tuve suerte, aunque al principio reconozco que fue duro, no fue sencillo. Sí, sí. A ver, chicas, una pregunta que hace Alberto para todas. ¿Qué importancia tiene para vosotras el dichoso cumplimiento de la programación y la aparición de la totalidad de los contenidos en este cambio metodológico? Dice, lo digo porque este es uno de los grandes escollos con los que nos vamos a encontrar en la implementación del aula del futuro en el centro. A ver, yo, bueno, por la etapa en la que estoy, importancia cero, pero bueno, soy muy consciente de las demás etapas educativas, ¿no? Pero es que el aula del futuro tampoco es un espacio donde tengamos que estar todas las horas lectivas allí metidos trabajando de esa manera. Quiero decir, tú trabajas en tu aula ordinaria intentando, bueno, pues trabajar un poco de una forma más activa, pero tú si estás haciendo un proyecto o estás haciendo una investigación sobre un problema de física o química o estás trabajando, pues puedes llevarte a los alumnos al aula del futuro para, por ejemplo, ver algo de la célula en realidad aumentada. Pero eso es digamos, una actividad que, bueno, que puedes trabajar en una situación que has planteado, pero no significa que tú estás las 5 horas lectivas con tu alumnado trabajando en el aula del futuro. Puede ser, pero no es lo habitual. Y cuando tienes un aula del futuro en un centro, tienes que establecer pues formas de que la mayor parte del alumnado pase por el centro. Arrate, creo que querías decir algo. Sí, bueno, yo he dicho antes que un poco el objetivo que teníamos era que todas las aulas fueran un aula del futuro, no por el mobiliario que tienen, sino por la forma de trabajar. Es verdad, nosotros lo que hicimos, bueno, en este centro lo que se hizo fue hacer un mapeo de todos los contenidos del currículum, nos llevó 1 año y pico, ¿sí? Trabajamos en proyectos globalizados, la matemática se nos queda un poco aparte, eso es verdad. Algunos contenidos los trabajamos dentro de esos proyectos y otros no. Y entonces lo que hicimos fue ver siempre el tema de conocimiento del medio, que hasta ahora ha estado separado otra vez, en ciencias de la naturaleza y sociales. En uno de esos temas era el eje vertebrador de todo el proyecto. Y en ese proyecto a la vez se trabajaba lengua. Se hizo un mapeo de los tipos de textos que se tenían que trabajar durante la primaria en las distintas lenguas y entonces se fueron incluyendo en ese proyecto. Y lo que se hizo lo que se ha hecho es diseñar esos proyectos globalizados de modo y manera que desde primero de primaria hasta sexto de primaria se trabajan todos los temas y todos los puntos, ¿sí? Ese tema, ese contenido de ciencias o de sociales el que nos da la excusa para trabajar todo el resto de contenidos y cuando tienen que ir al aula, van al aula. Hay profesorado que va más veces porque es mucho más agradable el sitio y hay otro profesorado que va menos veces. Pero bueno, tenemos una suerte. Tenemos los materiales, te quiero decir, los dispositivos y esos, a día de hoy lo que necesitamos lo tenemos prácticamente en todas las aulas, ¿no? Esa suerte sí que la tenemos. Somos una escuela pública, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que el planteamiento ha sido ese, se mapeó, se vio qué es lo que había que trabajar y se fueron creando todas las programaciones nuevas y en esas programaciones se incluyó hasta la programación, o sea, el coding y todo eso se ha ido incluyendo en esa programación nueva.
Y con eso sí que trabajamos todos los contenidos, lo que pasa que de otra forma y de manera global. Es que no se puede considerar que Aula del Futuro o un proyecto eTwinning, por ejemplo, sean cosas aparte. No. Tiene que ser nuestro currículum el que nos dice voy a utilizar esto. No podemos pensarlo como elementos independientes, porque si no, es que no tiene sentido. Además, y seamos sinceros, es cargarnos de trabajo extra, que bastante tenemos. Otra pregunta, chicas, ¿cómo trabajáis con alumnos con necesidades educativas que tienen adaptaciones muy significativas? Yo, con ayuda de PT y AL, estuve trabajando y es lo que he dicho antes, que a veces PT me decía, necesito para trabajar esto, y yo, vale, yo te necesito dentro porque necesito que trabajes esto aquí. Además, alumna que os pasaré los enlaces de mi blog y esas cosas, que si supierais el dictamen alucináis de con un nivel de segundo de primaria, en sexto de primaria, hablando en inglés, haciendo las mismas actividades y potenciando sus cosas positivas. Además, yo siempre he utilizado, porque siempre he visto que PT-AL, por ejemplo, son un recurso más que tenemos los tutores. Igual que compensatoria. Mi centro está en un lugar donde la lengua materna de las familias era el árabe, no era el castellano. Entonces, para mí, compensatoria, aula de acogida, PT-AL, es un recurso más. No sé, mis alumnos no salían a PT porque no, salían a recibir una ayuda y luego esa ayuda repercutía cuando volvían al aula porque estaban integrados en un grupo y en su grupo tenía su rol. Y además, es que me hicieron sentir súper orgullosa cuando al final hice una actividad en la que tenían que, tenían que hacer como empresarios y tenían que hacer su equipo de trabajo. Quería yo ver otras cosas de cómo estaba el ambiente en el aula, sin que lo supieran. Esas cosas que hacemos los maestros, ¿no? De elige a tus compañeros con quién quieres formar tu empresa y di razones. Cuando ves que alumnos de PT, de compensatoria, que su nivel lingüístico es bajito, te dicen, son súper queridos y solicitados por todas las personas, por la inmensa mayoría de la clase, porque han descubierto que tienen cosas positivas que aportar a su equipo y a su empresa, ahí dices, wow, el trabajo está hecho. Y aquí son uno más y no se ve las diferencias, no se ve que sea un alumno que a lo mejor no está viendo los contenidos a nivel de sexto, pero que puede aportar mucho en otros aspectos. Entonces, yo es que los considero un recurso, entonces, contando con los especialistas, integrándolos en el aula, creo que es factible. Lo he vivido, es lo que he vivido. Vale, chicas, a ver, como andamos un poco ya out of time, fuera de tiempo, os hago preguntas rápidas e intentamos contestar con palabra clave. Vale, Nieves se tiene que ir. Muchísimas gracias, Nieves. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Me tengo que ir porque tengo ahora una cosa a las 6 y tengo que irme. El debate, desde luego, me encanta. Es un debate muy, muy potente. Vamos, yo creo que hay preguntas muy interesantes. La gente tiene inquietudes, es normal. Y tiene miedo, y tenemos miedo, es normal, porque cuando te afrontas un cambio de ese tipo, te entra por aquí así una cosa en el estómago, que es una cosa, es normal, pero que, bueno, que yo creo que vamos a tener más ocasiones de volver a vernos en estos encuentros en directo, que me parecen súper interesantes. Y mucho ánimo con el curso y nos vemos en la próxima. Okay. Chao, gracias, Nieves. Y chao, participantes. Venga. Hasta pronto. Hasta luego. Venga, Lucía, a ver si resumo respuestas. Entre Ratio y yo, palabras clave, venga. Venga, palabras clave. Ratio ideal para implementar actividades con metodologías activas en espacios aula del futuro. La misma que para una clase ordinaria. Baja. La eterna lucha, ¿verdad? ¿Cuántos compañeros están implicados en el aula del futuro? Por ejemplo, en tu centro, Mari Carmen. Estaba sola. Al principio, poco a poco es que éramos 60 y tantos. ¿Sois 60 y pico en el centro o trabajando en el aula del futuro? No, en el centro, trabajando con metodologías diferentes, pues poquito a poco, a lo mejor poneos que unos 10.
al final. Entonces, no sé, ahora. Vale, Arrate. Bueno, pues nosotros somos un centro grande y voy a decir una cosa. El primer día que presenté el aula del futuro en el claustro, que somos más de 70, se rieron de mí, oí hasta carcajadas. Y a día de hoy, quizá porque no queda otro remedio, porque se decidió en claustro y es un proceso ya de 6 años que llevamos, todo el profesorado, algunos todavía con reticencias, pero todo el profesorado participa del proyecto. Wow. 6 años. 6 años, sí, sí. Bueno, paciencia, ¿no? Y buena letra. A ver, ¿cómo organizáis los horarios de acceso al aula del futuro? ¿Tenéis una planificación? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, Arrate tiene aula. Yo no tenía aula del futuro. Yo era mi aula la que customizaba según necesidades. Arrate. Sí, nosotras tenemos un horario, lo usan sobre todo cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y primero y segundo estamos pensando que vamos a montar una más pequeñita y con más cosas manipulativas, ¿sí? Pero con la misma idea de aula del futuro. Y sí que tenemos horarios, pero bueno, son malgúas, me sale, son flexibles porque el aula es bastante grande y entran 2 grupos enteros perfectamente. Y como el techo se come el sonido, es un sitio agradable para estar. Y aparte tenemos en otro espacio en la zona CREA, entonces, bueno, pueden estar bastantes grupos, pero sí hay un horario, ¿eh? Uh-huh. Vale, os pregunto también, porque nos hacen varias preguntas referentes a los alumnos que llegan a bachillerato, cómo se compagina ese cambio metodológico con cuando les piden llegar al 14, por ejemplo. Aquí no sé si vosotros tenéis el mismo sistema, supongo que será similar. Cuando se les pide llegar a ese 14, sobre todo en bachillerato, ¿cómo trabajarían eso? ¿Hasta qué punto es viable en bachillerato si tienen que preparar para EBAU? Pues vamos a ver. Lo que te proporciona la metodología aula del futuro son tantas destrezas de las llamadas soft skills que te permiten enfrentarte a cualquier tipo de prueba después, más estandarizada, porque en el fondo la EBAU vienen a ser pruebas bastante estandarizadas. Comentario de texto, tienes que seguir unos esquemas, unas pautas. ¿Se puede? ¿Es viable? Sí, porque ya lo has trabajado, has enfocado el trabajo así, pero de una forma diferente. Entonces, es que es cambio metodológico y ese cambio metodológico no impide que puedas dar respuesta. De hecho, yo creo que están mucho más preparados para dar respuesta a lo más estándar, porque tienen puntos de vista diferentes, has desarrollado mucha creatividad, mucha imaginación. Entonces, es posible. Venga, ejemplos de metodologías que empleéis en aula del futuro. Aprendizaje colaborativo, ABP, el flip es que no me gusta mucho, es algo personal porque digo, a veces la que flipa soy yo porque mandas que vean un vídeo simplemente y luego no lo ven. Entonces, realidad aumentada, cuando veáis la identificación de tendencias veréis todo lo que hay, gamificación, de hecho mi último proyecto estaba ligado a un proyecto de gamificación y se iban haciendo los proyectos y se iban consiguiendo. Todo aquello que sea bueno para tus alumnos y para las características de tus alumnos. Pero para los tuyos, no recetas mágicas de otras personas. Creo que es esencial. Pero sí tienen que ser metodologías activas, ¿eh? No lectura de la página tal y completar los huecos. Ay, he visto una que dice la de trabajos de investigación. Sí, Trabajar justo... en casa. Sí. Léela tú si quieres. Sí, dice, la realización de trabajos de investigación siempre plantea trabajar en casa, no siempre plantea trabajar en casa, aviso. Si no se tienen dispositivos para todos en el aula del futuro, ¿cómo se podría organizar? Lo he dicho antes, 24 alumnos, 6 tablets, grupos de 4. Uno es el responsable de escribir, cada uno tenía un rol. Estaba el coordinador, el secretario, entonces iban rotando los roles a lo largo del trimestre. Bueno, del trimestre sí, en un trimestre todos acaban teniendo todos los roles para que no siempre escribiera el mismo. Entonces, proporcionarles los roles, por ejemplo, es una forma de que todos. Que los trabajos de investigación siempre llevan tareas en casa, no siempre, ¿eh? Es decir, a lo mejor tienes que leerte un libro que te voy a proporcionar. Yo en mi clase empecé con el pendrive,
o más conocido como el pendrive aquí. Y no todos tenían ordenador, efectivamente. Cuando empezaron a tener ordenador, era el pendrive. Les pasaba, si el vídeo no tenía internet, yo les pasaba el vídeo, descargaba el vídeo de YouTube, lo mismo que íbamos a ver, que pasaba el enlace del blog, no tengo internet, vale, pues tienes el vídeo. Ahora todos tienen móviles, entonces me era más fácil. Si no ves el vídeo es porque no te apetece, pero como mucho puedo mandar esas tareas para luego en clase. Por eso lo del flip no me termina de convencer, al menos en primaria y en el entorno en el que estuve. A lo mejor a otras personas les funciona. Yo hablo de mi experiencia. ¿Cómo aplicar un aula del futuro? Me he dejado alguna, pero dice, ¿cómo aplicar un aula del futuro en un centro de difícil desempeño? Fácil. Tenéis unas características complicadas. Eso es el punto de partida. Hablando con ellos, estableciendo pautas. A ver, mis alumnos de primaria, la primera vez que les di las tablets, les hice firmar un contrato. El contrato los habíamos escrito, era, me tengo que lavar las manos, mis alumnos se lavaban las manos ya antes del COVID, ¿vale? Porque vaya tesoritos me encontraba yo a las 9 de la mañana. Entonces, y era una tablet que iba rotando. Firmaron un pequeño contrato, ¿vale? No tenía validez, pero sí les decía, por ejemplo, que no podían instalar apps. Si querían que se instalara alguna app, nos la tenían que decir a los profes. La evaluábamos. Oye, es que hay que aprovecharse de lo que ellos conocen. Entonces, haciéndoles sentir importantes. Y aviso, no tenía angelitos precisamente. Y tuvieron en sus manos mi móvil y mi iPad. O sea, mi móvil, me decían, ¿y les dejas el móvil? Y digo, mira, necesito que busquen información, no hay dispositivos. Mi móvil. No van a llamar, no te van a cotillear, nunca, jamás. Y aviso, no eran angelitos. Vale, chicas, y para acabar, sí que me gustaría haceros una pregunta a las dos, que además habéis comentado que fuisteis las que llevasteis el aula del futuro a vuestro centro. ¿Qué os llevó a vosotras a llevar el aula del futuro al centro? A mí es que me aburro en clase. Si hago que me gusta meterme en líos, como yo digo. Yo a todas estas cosas les llamo meterse en líos, pero son líos súper gratificantes. Porque, en serio, cuando das la clase, cuando esa clase en la que les pones a hacer tareas a ellos y tú sobras, wow, para mí eso es la mejor clase que he tenido la suerte de poder disfrutar de unas cuantas de esas. Luego ha venido la contraprestación, luego la semana siguiente o al día siguiente te la han liado muy a lo bestia, como ellos saben hacerla y parecen otras personas. Pero a mí me gusta y el verlos y el ver el resultado a largo plazo, el ver cómo van cambiando, cómo lo van aprovechando. Entonces, no sé, es mi experiencia. Y seguir ahí, ¿eh? Árrate. Mira, pues yo creo que estudié en la EGB en un aula del futuro. Quiero decir, no había dispositivos, bueno, sí había ordenadores, íbamos a la sala de ordenadores y eso, no soy tan mayor, pero sí que aprendíamos a comer sano haciendo requesón, probando verdura, aprendíamos, íbamos al río, cogíamos los apagurus, veíamos, los cuidábamos. Te quiero decir, yo tuve la suerte de estudiar en una escuela así. Entonces, cuando llegué a la escuela de maestra, me horroricé. Directamente. Me parecía que en vez de para adelante, la escuela había ido para atrás. Y como no soy de las que están quietas, pues empecé a intentar hacer otra cosa yo. Y por eso empecé in between y una cosa me llevó a la otra. Y el sistema del aula del futuro, dije, mira, esto sí, esto me gustaba a mí cuando yo estaba en la escuela. Y bueno, no era el, quiero decir, pero sí, el hecho de hacer proyectos, de investigar, de creártelo tú, y por eso consideré que era una cosa buena y me puse bastante terca en el asunto. Y gracias a que otras compañeras me han seguido el rollo, eso también tengo que decir, bueno, perdón, el idioma coloquial, otras personas también poco a poco se fueron animando y pudimos convencer todo el claustro y llevarlo para adelante. Pero yo desde mi experiencia personal, como alumna y el choque que tuve cuando llegué de docente a una escuela. O sea, que volveríais, ¿no? A ver, ya entiendo que igual seguís y con las mismas ganas. Yo que ya os conozco personalmente, lo transmito que, vamos, es que lo transmitís totalmente, esas ganas y esa emoción. Volveríais, ¿verdad? Sin duda. Hombre,
volveremos. Yo sé que voy a volver al aula y que cuando vuelva, además tengo centro nuevo, ya los conozco y ya saben lo que les espera y me gusta lo que estoy viendo y están haciendo. Y tenemos que pasárnoslo bien. Pero no me malinterpretéis, ¿vale? Que luego la gente dice, es que escuela de diversión. No, vamos a ver. Se puede trabajar, se puede aprender y disfrutarlo, pasártelo bien. Ese es el concepto que yo tengo de aula. Y vamos a mirar a nuestro alrededor y aprovechar cosas de nuestros alumnos para que motivarlos. No se trata de estar todo el día en un chiquipar ni nada de estas cosas, ¿eh? Es que luego se oye cada cosa y digo, es que no. Vamos a pasarlo bien aprendiendo, creciendo. No sé, quizás sea un poco utópico, pero es como veo las cosas y como veo la educación. Que hay que aprender, pero... Y bueno, yo en este momento ya estoy en el 4º año como directora de un centro y a la gente que estéis de las direcciones, sí quiero animaros y quiero también avisaros que no es fácil. Bueno, vosotros tenéis la suerte de que os han ofrecido hacer el curso al claustro entero. Creo que es un buen punto de partida, ¿no? De ir formándonos todos a la vez. Y ir diseñando el cambio todos a la vez. Cuando se hace solo desde la dirección, cuesta porque siempre hay resistencias y lo sabéis, no solo la dirección, también sabéis los maestros y maestras que estáis aquí escuchando esto. Algunos momentos se crean tensiones, no es fácil de gestionar. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta es que cada persona tiene su ritmo. Hay que respetarle el ritmo a cada docente, pero también los docentes, una vez que se toma una decisión, creo que tenemos que intentar empujar todos en la misma dirección. Y entonces hay que conjugar un poco las dos cosas, ¿verdad? Igual hay que respetar que todos los ritmos de todo el profesorado no son iguales, pero por otro lado, todo el profesorado tenemos que tener en cuenta que una vez que hemos decidido una cosa, nos tenemos que implicar en ese cambio. No sé si está fuera del lugar, pero creo que también es importante saberlo. No es un camino fácil, pero sí es un camino que se hace y tenéis mucha suerte poder hacerlo todos a la vez. Muchas gracias, Arrate, por tus palabras y porque al final, o sea, es la realidad, que esto no es vender la película, contar lo bonito, no, es contar la realidad, o sea, como cualquier cosa nueva, pues tiene sus dificultades y sus recompensas y no se trata de obviar ninguna de las partes, sino ver, pues en vuestro caso, vosotros seguro ya que podéis compartir las dificultades que habéis tenido y ayudar a otras personas también cómo habéis superado ese proceso, porque es un proceso que puede estar ahí, obviamente. Pues nada, chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión y a todos los participantes, pues igual por estar ahí esta tarde también dedicando este tiempo en esta sesión. Nada, os animamos a que sigáis buscando, motivando y nada, nos vemos en la siguiente sesión dentro de 15 días. Muchas gracias. Ok, pues muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto, hasta luego. Chao.